Llegó el momento de ir con la periodista, escritora, con 20 años de experiencia en medios de comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia, quien se ha desarrollado en medios como el Semanario Z, el DIF Tijuana, la primera mujer titular de la Canadevi en Baja California. Actualmente colabora en 31+1, consultoría especializada en comunicación y análisis político, y quien se dedica también a pues la sátira, los medios, el análisis, como le digo, de la política. Carolina Hernández Tripp. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Pues escuchando aquí el resumen que nos dabas y pues ya me impresionado con el asunto de la expropiación de los terrenos acá en playas de Tijuana. Yo tengo muchísimos años viviendo en playas y me resulta asombroso que a días de terminar la administración de Jaime Bonilla todavía quiera hacer eso. Pero bueno. Pues con que no me digas que soy prensa amarillista, con eso me conformo. Exactamente. No, se lo digo, le explico al público. Lo que pasa es que hoy Carolina va a hacer un análisis al respecto con el estilo que usted ya conoce, pero pues se ha convertido en un tema recurrente, por ejemplo, en el discurso de las mañaneras, por mencionar alguno. Pero Carolina, adelante, por favor. Gracias, David. Bueno, pues antes de empezar con este análisis, aquí recopilé algunos encabezados pues que cumplen con estas características de la prensa amarillista y se los voy a leer. El primero dice: bailando cumbia se infarta y muere. Se dice que estaba drogado y llevaba una vida irregular. De 4 tiros de escopeta, un leproso mata a su madrastra. Estaba desesperado y ella me acomplejaba por mi enfermedad, dijo el agresor. Un extraño ladrón, tras amordazar a una anciana, se comió 2 huevos fritos que él mismo se cocinó. Lluvia de patadas, puñetazos y cinturonazos a manzalocos. Acusan a 3 chicos de asaltar a chavo y se resisten a ser revisados. Impiden obra en Metepec, Aguamazo. Se arma una sacapela tras protesta en la que hubo 6 personas detenidas. Y pues cuántas veces nos hemos topado con este tipo de notas en los medios impresos, electrónicos, en redes sociales, notas escandalosas pues que dejan de lado la objetividad con tal de dar la noticia así, noticia entre comillas, y atraer la atención con encabezados sensacionalistas, muchas veces más llamativos por su tamaño que por su contenido. David, ¿tú te acuerdas de la alarma? Sí, cómo no, claro. Hay hasta una rolita sobre ese medio de comunicación. De Café Tacuba, exactamente. Bueno, este semanario se publicaba allá en los 70s. A lo largo de los años fue cambiando de nombre precisamente porque fue víctima de censura. La primera vez en la administración, en el sexenio de Miguel de la Madrid, allá en los 80, y pues todos nos acordamos. Yo nunca tuve en mis manos un ejemplar, pero me acuerdo que caminaba por la zona centro y me tocaba así verlo de reojo en los puestos de revistas, con estas fotos pues muy crudas, estos encabezados muy entre jocosos y ya sabes, letras muy grandes, muy llamativas. El mismo nombre, así, alarma, su título, venía siempre acompañado de un signo de exclamación, letras amarillas. Y pues, un dato curioso, este medio de comunicación dejó de circular en 2014, pasó de ser la alarma y luego la alerta y finalmente terminó siendo la nueva alerta, ya lo dije, sí, la nueva alerta, y en 2014 deja de circular y la muerte de su director es digna de un encabezado de este tipo. Caray, hombre, esa parte de la historia sí no me la sé. Pues aquí te va el dato curioso. Este señor murió de un infarto mientras se subía al metro en la Ciudad de México. Entonces, pues aquí escribí yo el encabezado digno de un director de este medio de comunicación. Hombre muere de un infarto en uno de los vagones del metro. Estaba deprimido tras quedarse sin trabajo. Entonces, ¿de dónde surge el término del amarillismo? A lo mejor también es un dato que no conoces, David, pero este término surge de una gira cómica que fue muy popular a finales del siglo XIX, donde su protagonista era un niño llamado The Yellow Kid y pues vestía un camisón color amarillo.
De ahí viene el término de amarillismo. Y fíjate que yo lo asociaba con el logotipo de la revista Alarma, que como bien narrabas, pues lo que buscaba era eso, ¿no? Resaltar en medio de todas las publicaciones que en esos tiempos pues veíamos en los puestos de revistas, acompañado de pues de estas imágenes sumamente grotescas, pero qué buen dato. No, sí, la historia, el origen del amarillismo viene mucho más atrás y no es exclusivo de nuestro país. Es una práctica muy común en países como Estados Unidos, en Inglaterra. Revistas como The Star, The Inquirer, etcétera, pues son muy famosas por hacer este tipo de publicaciones, principalmente relacionadas con temas políticos y también de la vida privada de las actrices, de los actores. Entonces, no es algo exclusivo de México, viene principalmente de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y pues actualmente nos estamos enfrentando a esta lucha por quién tiene el mayor número de clics, ¿no? Claro. Y esto ha hecho más grande al monstruo del amarillismo, porque pues la polémica vende, lo truculento nos gusta, no lo podemos negar. Vemos ahora las redes cargadas de estos temas donde el drama y la tragedia pues surge a partir de hechos violentos, escándalos sexuales, catástrofes naturales y actos de corrupción. Y pues esto atrae a ciertos segmentos de audiencia. A pesar de que hay muchos detractores, entre ellas yo de la prensa amarillista, no podemos negar que este tipo de periodismo ha exhibido a funcionarios públicos, a empresarios que han abusado de su poder político y económico. En otras palabras, pues, los han agarrado con las manos en la masa o con las manos en la tranza. A mí me han preguntado amigos que si las prácticas amarillistas, sensacionalistas en los medios de comunicación se pueden evitar. Y mi respuesta siempre es que claro que se pueden evitar, sin que esto signifique que pues, se debe dejar de publicar la noticia o que se necesite censurarla, sino que nuestro compromiso como reporteros, como periodistas, llámale como quiera, pues es hacerlo de una manera más sutil, más humana, basado siempre en los principios que rigen al periodista, que fue algo que nos enseñaron en la universidad y que los medios de comunicación en los que hemos tenido la fortuna de trabajar, pues nos han inculcado. El primer compromiso, pues de todos nosotros, los que representamos a los medios de comunicación, debería ser otorgarle a nuestros lectores información útil, veraz, pero para muchos medios esto pues no es así. Su prioridad continúa siendo pues vender. Y pues sí, de algo tienen que sobrevivir. Y antes de cerrar, David, quiero hacer dos recomendaciones. Hay una película, si tienes tiempo y si no la has visto, igual toda la audiencia. La primera es El Ciudadano Kane. Claro. Esta película de 1941, dirigida por Orson Welles, que ganó el mejor guión y que además revolucionó el cine en aquellos tiempos, pues habla precisamente de eso, del amarillismo. Su principal personaje, Charles Foster Kane, recurrió al amarillismo para frustrar los intereses políticos. Perdón, sin spoilers, por si alguien no la ha visto. Y la segunda recomendación es para quien le guste leer, y es la novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Esta sucede en Lima en los años 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori, un periodo donde se usó a la prensa amarillista para difamar, atacar e insultar a la oposición. Los peruanos le dicen prensa chincha. No lo he terminado de leer, pero el libro se llama Las Cinco Esquinas y la verdad lo recomiendo muchísimo si alguien está interesado en este tipo de, pues, conocer más acerca de la prensa amarillista y, pues, ver cómo los políticos recurren a ella para precisamente, pues, difamar y atacar siempre a la oposición. Mucho ojo con la información que consumimos. El amarillismo tiene muchos significados. Por ejemplo, en publicidad se usa como símbolo de prevención. Si te regalan unas rosas amarillas, dicen que denota desprecio, pero en el periodismo esto se relaciona con escándalo. Y pues esto es algo, David, de anécdotas, datos curiosos y recomendaciones sobre la prensa amarillista. Ay, Carolina, me dejaste pensando de tantas cosas. Digo, de entrada, de por sí leer a Vargas Llosa es un gozo. Pues qué mejor que además quienes estén interesados de este tema podamos tener la opción de estas lecturas. El Ciudadano Kane, claro que
Creo que es una película obligada para todos los que estudiamos comunicación, Comunicación, periodismo y demás, considerada, por cierto, por muchísimas personas a lo largo de la historia de la cinematografía como la mejor película, exactamente, sí. ¿no? De la historia del cine. Y me hiciste recordar a mi maestro don Rubén Telles Fuentes, Mi maestro también. que nos decía en alguna clase, recuerdo, palabras más, palabras menos, le preguntábamos, estábamos tratando justamente el tema del amarillismo, y decía, es que es muy simple, y como que nos medio regañaba, ¿no? Dice, ¿sirve de algo eso que vas a publicar? ¿Le ayuda a alguien? ¿Le beneficia a alguien? Acuérdate que el periodismo tiene un origen social y un fin social. Sí, tal vez te sirve informar un hecho policíaco para que la gente tenga cuidado, o como denuncia contra las autoridades. Exacto, sí. Algo Por que- supuesto, pero ¿de qué sirve publicar una foto de un degollado o un video Exactamente. o de un video de un asesinato? Eso no sirve, no le No sirve ayuda de a nada. nadie. No, no podemos tampoco taparnos los ojos de la realidad que estamos viviendo en nuestro país, pero como decía, hay que hacerlo de una manera más sutil y de una manera más correcta. Carolina, como siempre, un placer. Qué temazo. Digo, a lo mejor tal vez porque es un tema de mi desarrollo profesional y por eso estoy tan encantado, pero también estoy seguro que al público le habrá gustado muchísimo. Un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y a cuidarnos, por cierto, mucho de estos vientos de Santana que ya comenzaron a hacer de las suyas. Ya le comentaba a tu productora que ya como que empiezo con los estragos de este clima, con algo de tos y pues las alergias. A cuidarnos, como dices. Gracias, Carolina. Buenos días. Buenos días, David. Hasta luego. Es Carolina Hernández Tripp.